Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario. Hoy vamos a hablar acerca de los ambientes fluviales dentro del tema de ambientes sedimentarios. Bueno, pues empezando, debemos decir que los ambientes fluviales pueden ser estudiados desde dos puntos de vista. Uno es la geomorfología, es decir, la forma del terreno, el relieve, y cómo es el flujo del agua, ¿no? Es decir, el patrón del drenaje, a través de lo que es también la sedimentología, para entender las características del medio y cómo, cuáles son los materiales que se depositan, y pues poder visualizar de cierta forma las fases sedimentarias, ¿no? Ahora, en cuanto a la geomorfología, como ya dijimos, se encarga de ver o estudiar, analizar la forma del relieve. Pues debemos mencionar que este tipo de ambientes, los ambientes fluviales, son de alta energía debido a la agente principal, que es el agua, que nos permite modelar el relieve. Hay diferentes formas del relieve, como los valles en forma de V y los circos de erosión, por mencionar algunos. Los valles en forma de V, en ellos, si pueden ver aquí en esta zona marcada en amarillo, pues tenemos aquí que viene el cauce principal del río con unos ciertos inflexiones, que son los meandros, eh, causando erosión sobre esta zona particular. No es una erosión tan significativa como, por ejemplo, si lo comparáramos con un valle en forma de U. Ajá. Los circos de erosión también pues se ven, pues ahora sí, valga la redundancia, erosionados por el agua. El agua tiende a caer desde estas zonas de cabecera, erosionando estas zonas que se denominan circos de erosión. A su vez también tenemos otras formas de relieve, como los abanicos aluviales. Estos, ¿cómo se llama? Pues viene también el cauce principal de este río, que va llegando hasta una zona de desembocadura que está aquí marcada, y pues bueno, aquí se llega o se acumula el sedimento, ¿no? Los sedimentos que vienen transportados a través de este cauce. Los meandros. Bueno, los meandros son ciertas inflexiones generadas sobre el canal activo, que se forman debido a la presencia de ciertos objetivos como las barras de arena, ¿no? Que son estos pequeños cuerpos continentales que se encuentran sobre un valle, sobre un lago. También pues se forman canales, que un tipo de canal son los anastomosados. Estos son multicanales, porque al fin y al cabo se tienen varios canales que han sido desprendidos de este canal principal, ¿sí? Y que bueno, pues también se tienen pues barras de arena, que son objetivos que van particionando de cierta forma estos canales. Los tipos de río, pues bueno, los hay multicanal y monocanal. También los hay muy poco sinuosos y muy sinuosos. El rectilíneo, por ejemplo, que es un canal pues completamente, ahora sí que recto. Ya cuando hay presencia de ciertos objetivos como barras, pues se generan estos meandros. Por eso pues aquí tenemos que también los ríos del tipo meándrico son monocanal, porque al fin y al cabo es un único canal, no está habiendo una partición del canal principal, como en el caso de los ríos multicanal. Bueno, aquí cabe mencionarse algo muy importante: el río tipo trenzado es en realidad, como lo vemos en la figura de acá,
es de un solo canal, pero en ciertas situaciones da la apariencia de ser multicanal. ¿Por qué? Porque este tipo de río que viene sobre un solo canal, eh, al, al exhibir, ¿cómo se llama? La partición de este canal principal en varios, aparenta o da la forma de ser multicanal. Caso contrario, en un río anastomosado, donde pues se tiene una cadena de canales, que son estas zonas en amarillo, por las cuales se va a propagar o se va a ir propagando lo que es el cauce del río. Eso es muy importante. Ahora, los patrones de drenaje, ¿a qué nos referimos con drenaje? ¿De qué estamos hablando con este término? Pues bueno, nos estamos refiriendo más que nada al, al flujo de agua que arroja un canal. Este se ve controlado por las estructuras que hay en el ambiente, ya sean estratos o capas horizontales, verticales, inclinadas y demás, que al fin y al cabo indican una forma de patrón. La litología, la densidad del patrón, ya sea que sea alta o sea baja, el nivel base y la profundidad de disección que va implícita en lo que es el nivel base. Bueno, estos todos estos puntos que son factores que controlan el tipo de drenaje son muy importantes y vamos a analizarlos uno a uno. La estructura, bueno, se tienen capas de diferentes tipos que indican la forma del patrón. Al tener una capa horizontal, una vertical, una inclinada, nos van a indicar cómo es el patrón del drenaje, ya sea si es dendrítico, rectangular, enrejado, etcétera. Hay diferentes tipos que vamos a vamos a indicar más adelante cuáles son. Cuando hablamos de la litología, pues lo que queremos saber sí, queremos obtener indicios en base al tipo de litología de qué, o sea, la litología que hay, a qué tipo de drenaje se asocia, porque hay ciertos tipos de litología específicos asociados a un tipo de drenaje en particular. La densidad de drenaje nos indica si el sustrato, más que nada si el sustrato es eh, permeable o impermeable, que lo vamos a ver también adelante. Y el nivel base indica más que nada el nivel de erosión que se está dando, ¿no? en esa zona del valle, que va muy ligado a lo que es el concepto de profundidad de disección. Bueno, pues aquí vemos una imagen donde hay diferentes tipos de drenaje de los ríos. Por un lado está un tipo de drenaje dendrítico, que ahora sí que no es más que una corriente principal sobre la cual hay afluentes o tributarios que son primarios o secundarios que se unen en todas direcciones. El, el rectangular, un tipo de drenaje rectangular, pues se caracteriza por presentar un paralelismo entre estos afluentes, ¿sí? Generalmente ellos exhiben ángulos rectos y pues conexiones cortas entre dichos afluentes. El enrejado, se da particularmente en rocas o en estratos más bien que presentan un cierto buzamiento, ¿no? Esos estratos inclinados, ¿no? Es característico en rocas como las pizarras, que son rocas metamórficas. Y ahora sí que aquí los canales siguen las zonas de depresión, ¿sí? Y estos afluentes se van a combinar formando lo que es este tipo de patrón. Y por último el patrón de drenaje radial. Más que nada describe un grupo de varios canales que se van a originar en un punto central alto o en un bajo
también en un bajo común, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de la densidad de drenaje, como ya decíamos, más que nada nos va a dar un indicio del tipo de sustrato que se tiene. Por ejemplo, cuando hay un sustrato de rocas impermeables como las arcillas, aquí hay poca infiltración, es decir, que el terreno absorbe poca agua debido a que hay mucho escurrimiento, es decir, hay una gran densidad de drenaje. O sea, saca agua, pero el absorberla no, o sea, un sustrato de este tipo no es el mejor. Para un sustrato de rocas porosas, donde hay una permeabilidad pues mayor, aquí hay gran infiltración porque hay una buena permeabilidad, es decir, el terreno puede absorber agua, pero no puede liberar o libera muy poca, que está asociado claramente a una baja densidad de drenaje. Y ahora, entrando al concepto de profundidad de disección que va muy de la mano con el nivel base, vamos a ver primero esta parte donde tenemos la explicación de lo que es un nivel base. Tenemos un nivel base absoluto que es entre esta transición de la zona continental al océano y niveles base locales que también pueden haber si hay un cuerpo de agua previo a la entrada hacia el océano. Que hay tres niveles base locales, ABC. Vemos la comparativa entre un nivel base menos profundo donde se acumula el sedimento en la desembocadura y un nivel base más profundo donde ya pues bueno, aquí la zona del río ya se erosionó y el sedimento se acumuló ahora sí en zonas más profundas de la cuenca del océano, más que nada. Y la profundidad de disección lo que nos viene a indicar no es más que el nivel de erosión, el nivel de erosión con respecto a la vertical que hay entre la topografía y lo que es el valle, ¿sí? Cuando hay una topografía más abrupta, pues bueno, el nivel de erosión es mayor en comparación a si hay una profundidad, una topografía menor o menos brusca, más suavizada, pues la profundidad de disección es mucho menor. Entonces, estos conceptos como tal se relacionan en ese punto. Y para ver un resumen de este concepto del nivel base, aquí tenemos este perfil transversal de este río, de un río, en el cual se tiene un nivel base local debido a la presencia de un cuerpo de agua, que es un lago. Por aquí pues viene claramente lo que es el canal principal, está el cuerpo de agua, el nivel base local, y pues sigue el río, sigue su cauce el río hasta llegar a la desembocadura entrando al océano, y aquí pues tenemos lo que es el nivel base regional que ya mencionábamos anteriormente. Ahora, en cuanto a la parte de la sedimentología, pues los agentes de erosión y transporte son las corrientes de agua y la gravedad más que nada. El nivel de energía en un ambiente de este tipo, en un ambiente fluvial, es alto debido a que pues este agente modelador que es el agua hace que el relieve se erosione de una manera más significativa, como ya lo vimos anteriormente en la parte de la geomorfología. O sea, hay una mayor erosión en comparación al aporte de sedimentos hacia este tipo de ambientes. El tipo de sedimento que hay en estos ambientes son gravas, arenas, limos, lodos que engloban conglomerados, areniscas, limolitas, lodolitas, lutitas. Fósiles no hay, son muy escasos, pueden estar asociados a la presencia de fragmentos de vertebrados, animales vertebrados o inclusive plantas. Bueno, estos ambientes son muy dinámicos. Tenemos en este modelo, por ejemplo, la parte de llanura de inundación, donde se tiene sedimento muy fino. Después la presencia de las barras de arena, que ya es un punto en el cual hay una transición para la zona de canal, donde hay ¿cómo se llama? Un depósito de sedimentos de grano más grueso, como las gravas, por ejemplo.
y ya estos son sedimentos más viejos, ¿no? La migración del canal se da en esta dirección. ¿Cómo es la forma, la geometría del medio? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo en el cual vemos el caso de un sistema de río trenzado, donde vimos que este tipo de río es monocanal, pero con apariencia de multicanal. ¿Qué es lo que le da esta apariencia? Pues la presencia de estas barras longitudinales, estas barras de arena, ¿no? Es más que nada lo que le da esta, esta apariencia de un río multicanal. Bueno, la forma, la geometría de estos depósitos son bandas alargadas y lentejones de disposición irregular. Aquí vemos las bandas alargadas y estas formas de lentejones de una disposición irregular debido al dinamismo en este tipo de ambiente. Ahora, en cuanto a las características texturales, hay que tener en cuenta la redondez y la clasificación más que nada, así como también el, las estructuras sedimentarias que hay en estas zonas, en estos ambientes. Bueno, o sea, en cuanto a la redondez, vemos claramente cuando hay un sedimento anguloso, este no ha tenido un transporte significativo, puede estar más asociado a la zona de cabecera en esta área en particular, a comparación de un sedimento redondeado o subredondeado donde ya ha sufrido un mayor transporte que está ya en esta zona de transición, en la desembocadura o inclusive en la zona del océano. Y la otra característica textural es la clasificación o la selección, que está pues claramente también pues de cierta forma relacionado al nivel de energía, porque en sí cuando tenemos una buena selección, una buena clasificación del sedimento, el nivel de energía en estas zonas ya es alto, ¿no? O sea, debido al transporte que ha tenido el sedimento, la velocidad con la que ha viajado pues se va aumentando por lo regular en la zona de desembocadura. Pero bueno, esto de la velocidad y la selección ¿cómo se llama? Se relaciona más que nada en lo que es la disposición del tipo de granos que hay en este tipo de muestras. Cuando hay una muestra bien clasificada, bien seleccionada, quiere decir que hay tamaños de partículas muy similares, a comparación de una muestra donde hay una mala selección, una mala clasificación, pues aquí hay pues tamaños de partículas diferentes, o sea, de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, en la zona de cabecera, en la zona montañosa, por lo regular se tienen ese tipo de muestras, en comparación a las que presentan o exhiben una buena clasificación, una buena selección. Claramente ya en la zona del océano, pues hay una mejor clasificación y esto se puede denotar en base a la foto que tenemos para este tipo de muestra. Los sedimentos, como ya dijimos, sufren un transporte, al igual que una erosión. Y en cuanto al transporte, pues las partículas de los sedimentos pueden encontrarse en suspensión al ser partículas muy finas, como de arcilla. Se pueden encontrar también en el fondo del mar, debido a que son partículas pues más gruesas de cierta manera. Y puede haber ciertos procesos como la saltación, donde claramente la carga, o sea, las partículas van, pues ahora sí que saltando unas sobre otras, e inclusive pueden simplemente transportarse a través de rodamiento. Y este es un proceso que se le conoce como reptación. Entonces, más que nada estos son los tipos de procesos involucrados en el transporte de los sedimentos. También lo que hay es la abrasión, ¿no? Que es más que nada el desgaste por erosión de esta carga de sedimentos. Se obtienen diferentes tipos de estructuras como las tool marks, las score marks. Las tool marks, aquí tenemos estas fotos, que son más que nada marcas que
que están asociadas a las corrientes de agua son las que se ven sobre estas estructuras, y las score marks, que son más que nada asociadas a la erosión, ¿sí? Estas formas que se observan sobre esta formación son las famosas score marks asociadas a erosión. Ahora, es importante mencionar cómo afecta la velocidad del flujo de agua y la erosión sobre lo que es el canal. Bueno, estos canales van transportando sedimento con una cierta velocidad. En este punto es donde ya hay una velocidad muy alta, y aquí ya tiende a disminuir. Ahora sí que cuando llega un punto en el cual se alcanza una velocidad, como se dice, muy alta, cuando se alcanza una velocidad muy alta, se tiende a, ¿cómo se llama?, a ir desprendiendo poco a poco el meandro, ¿sí? El meandro se desprende y queda, ¿cómo se llama?, aislado, por así decirlo, formando un lago de media luna o lomo de buey, o también le conocen como lago en herradura. Ya queda aislado del canal principal. Estos meandros son muy comunes, y estos se forman pues ahora sí que de una forma natural, debido a ¿cómo decirlo?, a la presencia de ciertos cuerpos como las barras de arena longitudinales, también debido a este aumento en la velocidad de flujo que hay sobre el canal. Y pues claramente aquí lo que estamos viendo también es que el canal siempre va a exhibir una cierta sedimentación en las zonas aledañas al mismo, ¿no? Y esta sedimentación está asociada, bueno, más que nada deposita sedimentos de granos muy finos que se encuentran pues ahora sí que en las crestas y en los valles de estos meandros, ¿no? Y bueno, pues la velocidad del flujo de un río está en función de parámetros como la pendiente, la fricción, la descarga, ¿sí? Esto los vamos a ver en estas figuras siguientes. Aquí lo que estamos viendo, o lo que tratamos de analizar más que nada, es qué es el caudal. El caudal no es más que ¿cómo se llama? Por definición, es el área de sección transversal por la velocidad. Aquí nos están dando las medidas. De esta forma podemos obtener, ¿cómo se llama?, el área de sección transversal, la velocidad a la que fluye el río. Y de cierta forma, al conocer el caudal, podemos saber el tipo de gradiente que existe, ¿no? Y inferir de cierta manera si hay una fricción, ¿no? Una fricción a través de lo que es el canal en sí. Y aquí está el concepto de gradiente, ¿no? El gradiente es la distancia horizontal que recorre un río, por una unidad dada de distancia vertical. Aquí el gradiente es más alto, vemos que hay más meandros en este río en particular. Entonces la distancia que recorre pues este canal pues es mayor, entonces el gradiente es mayor. Entonces aquí se plantea una pregunta: ¿dónde es más fuerte el gradiente? ¿Donde hay menos fricción o donde hay más fricción? Pues bueno, esto es claro, o sea, va a haber una mayor fricción donde el gradiente es más fuerte, donde el gradiente es más alto, ¿no? Porque los sedimentos, al transportarse en una, ¿cómo se llama?, en un río donde hay una mayor distancia horizontal, pues va a tender a generarse fricción sobre estos sedimentos. Y ahora, ¿dónde hay más agua? Pues bueno, donde hay más agua va a ser en las zonas de desembocadura regularmente, porque pues ya el transporte de sedimentos
ha pasado desde la zona de cabecera hasta esta zona de desembocadura, recorriendo toda esa distancia horizontal, todo ese gradiente, y por lo regular en estas zonas es donde se tiene una mayor descarga, ¿no? Hay otros conceptos como la competencia, como la capacidad, que son muy importantes mencionar. Por ejemplo, cuando tenemos una corriente de agua que va a una gran velocidad, pues va a tener una mayor eh, capacidad, ¿no?, de transporte. Es decir, que va a poder transportar una mayor cantidad de sedimentos esta corriente. Eso es un hecho. Y ahora, de esta manera ya hemos definido lo que es la capacidad. Y ahora, ¿qué es la competencia? Pues la competencia no es más que la capacidad de transportar sedimentos de un tamaño más significativo, ¿no? Cuando la velocidad de un río es más alta, pues va a poder transportar sedimentos de un tamaño más considerable. Cuando es más baja la corriente, la velocidad de la corriente, pues no va a poder transportar esos sedimentos de un grano más significativo, entonces va a transportar partículas más pequeñas. Es lo que más que nada estamos viendo en esta imagen. Y bueno, algo ya para finalizar que debemos mencionar son, bueno, ver por ejemplo estos modelos fluviales. Aquí está un sistema trenzado que ya habíamos visto en una figura anterior. Es monocanal con apariencia multicanal debido a la presencia de barras longitudinales. También aquí hay un sistema de meandros. Si recordamos la forma que vemos aquí del tipo de drenaje, es un drenaje rectangular, ¿no? Recordemos que un drenaje del tipo rectangular, perdón, un río con un tipo de drenaje rectangular va a ser caracterizado por presentar un paralelismo entre los afluentes, ¿no?, que exhiben ángulos rectos y unas conexiones cortas entre los mismos. Nada más por mencionarlo. Un tributario, que es esta corriente, este canal que está paralelo al canal principal con los meandros originados. Estos presentan barras laterales que son en estas zonas continentales. Aquí ya como un meandro posiblemente se unió con otro y chocaron, hicieron que se separara este lago, formando este lago en herradura, este lago Lomo de Buey, también conocido de esa manera. Y bueno, son muchas cositas que hay que tener en consideración cuando estamos analizando un tipo de sistema de un río en particular. Los abanicos aluviales. Bueno, pues los abanicos aluviales son formas de relieve que son originadas en la base o en el pie del frente de montaña. Se asocian a la descarga de sedimentos de un curso de agua, es decir que prácticamente aquí lo que estamos viendo es esta zona donde ya en esta desembocadura está, ¿cómo se llama? Está el canal con sus tributarios depositándose en lo que es el abanico, ¿sí? El abanico que viene asociado a simplemente la descarga de sedimentos, es decir que nada más lo que se está generando aquí ya en estas zonas es depósito, descarga de sedimentos. Y vemos la zona proximal, media y distal de dicho abanico. Si hiciéramos un zoom ¿cómo se llama?, a un ciclo aluvial en particular para ver las fases sedimentarias de este modelo, pues vemos claramente que se tienen sedimentos muy finos a una profundidad menor, a una profundidad mayor, pues ya se tienen sedimentos más gruesos, ¿no? La zona de planicie aluvial la vemos aquí como lo más reciente, sedimentos finos como lodos y limos, barras laterales asociadas a canales someros, arenas de grano fino con una estratificación cruzada a una escala más pequeña. Después ya se ve un canal profundo que tiene sedimentos gruesos y se exhibe estratificación cruzada pero a mayor escala.
el tamaño de grano va incrementando, como ya dijimos, a mayor profundidad. ¿Sí? Y por último, bueno, pues claramente vemos que la dinámica de este tipo de ambientes, que son los ambientes fluviales, es, le da a los depósitos una forma alargada, en forma de lentejones, es decir, formas irregulares, debido al alto nivel de energía que hay en este tipo de ambientes. El agua, que es el agente principal modelador del relieve, origina mucha erosión, formando formas del relieve considerablemente importantes, como los tipos de valles que ya vimos. Ahora, hay una gran dinámica aquí porque los canales van a adquirir diferentes formas, presentando diferentes tipos de ríos, ¿sí? Y estos diferentes tipos de ríos van a transportar con mayor o con menor capacidad, competencia, los sedimentos a través de los diferentes procesos que ya mencionamos, ¿no? De reptación, de saltación, de suspensión. Y aquí lo que estamos visualizando en esta imagen final es que vemos simplemente diferentes tipos de areniscas que se presentan en estos ambientes desde la zona continental hacia la zona marina. Por ejemplo, en la zona continental hay depósitos de abanicos aluviales que ya vimos. Aquí está el tipo de arenisca en particular que se tiene, arcosa rica en feldespato. En los deltas, por ejemplo, se depositan areniscas, bueno, litarenitas ricas en fragmentos de roca. En la zona de transición, donde tenemos playas, aquí el tipo de sedimento está asociado a cuarzo arenita, con mayor presencia de cuarzo. Y en la zona ya profunda del océano, abanicos se generan, por ejemplo, abanicos abisales con depósito de grauvaca rica en matriz. Aquí la arcilla es resultado del intemperismo, a comparación del feldespato, que se intemperiza rápidamente, por ejemplo, en los abanicos aluviales. Esto ya es solamente un ejemplo, en particular hablando de los tipos de arenisca, que son una de las litologías pues mayormente predominantes en este tipo de ambientes fluviales. Y bueno, ya a manera de conclusión, estos ambientes son muy dinámicos, hay que saber el tipo de litología que hay en este tipo de ambientes, saber cómo, bueno, que los agentes erosivos y de transporte, que son el agua y la gravedad, son muy importantes para modelar el relieve. Con el conocimiento de la geomorfología podemos entender los tipos de, de, de zonas en particular donde nos encontramos en este ambiente en particular. Y más que nada, bueno, estos serían los puntos más importantes a tener en consideración para un ambiente fluvial. Este fue un esquema muy general. Hay cosas que se pueden ir tratando con mayor detalle, pero se puede comentar en un próximo video. Debo mencionar que en los próximos videos vamos a ahondar un poco más, pero en los diferentes tipos de ambientes sedimentarios que hay, como el evaporítico, como algunos ambientes de transición y ambientes marinos, que también vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Bueno, es todo por el momento, chicos. Nos vemos en un próximo video.